En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Bien, en algunas oportunidades hemos leído esta carta del profeta Ezequiel, que habla precisamente del agua que brota del templo y que va para diferentes lugares. Y en la Biblia, cuando se menciona el agua, se puede cambiar la palabra o se puede hacer alusión a que el agua está representando la vida, pero también la gracia de Dios. Entonces, cuando Ezequiel habla de que brota el agua, es que brota la gracia, y de que va a muchos lugares, es que la gracia va a todos lugares. Pero la gran invitación es: a donde yo estoy, se derrama la gracia, o sea, a donde yo estoy, hay agua. Entonces, hoy esta primera lectura es como que seamos conscientes de recibir esa gracia y de darla a Dios en la vida del hombre. Y lo segundo es la fuerza para el hombre para continuar en esta vida. Entonces, todos necesitamos recibir la gracia, o sea, estar en la presencia de Dios. Y una vez estando en la presencia de Dios, necesitamos compartir esa gracia para ayudarle a los demás. Entonces, a veces yo les he enseñado que uno tiene que ser una bendición para la vida del otro. Pues hoy en esta lectura tengo que decir, uno tiene que llevar la gracia a donde uno esté. O sea, a todos los lugares, a todos los rincones. Cuando sientes que hay una persona triste, cuando hay una persona desanimada, cuando hay una persona que ha perdido la esperanza, cuando hay una persona que tiene muchos problemas, entonces llévale la gracia, derrámale la gracia de Dios para que esa persona se encuentre con el Señor. Lleva la gracia, lleva la presencia de Dios y dale a esa persona lo que esa persona necesita, esa fuerza, esa gracia. Entonces, es bien importante que entendamos esa parte en la vida nuestra, de derramar esa gracia y dar esa fuerza. También podemos decir que sentir la presencia de Dios, que es la gracia, dar esa fuerza a cada uno de nosotros, que es la gracia. También podemos decir que la gracia se convierte como en esa arma de lucha, de esperanza, de amor, de unidad. Si tú tienes la gracia, tú tienes el control de tu vida y tú puedes ayudar a los demás. ¿Qué necesito para la vida eterna? Estar en gracia de Dios, estar limpio. Por eso se habla de que el agua reemplaza la gracia. El agua limpia, el agua purifica, el agua da vida, el agua impulsa. Entonces, yo creo que podemos decir o podemos revisar en nuestra vida y decir, ok, lo que yo necesito es sentir, estar y brindar esa gracia, esa fuerza, esa vida, esa purificación que viene de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, por eso otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo.
Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruya el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Y bien, aquí está diciendo San Pablo, porque alguien podrá preguntarse, ¿y cómo así que yo tengo la gracia de Dios? Claro, porque Dios está en mí, yo soy templo santo. Y si yo soy el templo del Espíritu Santo, entonces aquí viene la pregunta, ¿quién habita en mí? Dios. A donde yo vaya, ¿qué llevo? A Dios. Mi palabra deben ser palabras de quién? De Dios. Entonces, por eso dice San Pablo, cuida este templo, cuida este cuerpo, porque la gracia está ahí, no lo destruyas. ¿Cómo destruyes tu cuerpo? Lo destruyes cuando haces actos, cuando haces obras, cuando están en situaciones que actúan en contra de la gracia, en contra de la presencia de Dios, en contra de aquello que Dios no quiere para nosotros. Entonces, nadie puede poner otro templo distinto porque ya Dios nos ha puesto su morada en nosotros. La pregunta es, ¿qué tipo de morada es hoy nuestra vida y nuestro corazón? Si nosotros queremos llevarle la gracia de Dios a muchas personas, si queremos sentir esa presencia de Dios, ¿cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo está nuestro cuerpo? Háganse la pregunta en esta mañana. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estás llevando tu templo? ¿Cómo estás manifestando esa gracia de Dios? Hay alguien que necesita de Dios, hay alguien que necesita de la gracia, tú lo puedes hacer, pero tú estás dejándote mover, estás dejando actuar esa gracia y esa presencia de Dios. Entonces, que esa sea la intención de este día, ¿sí? Que esa sea como la revisión de este día. Ser consciente de que Dios está en nosotros, ser conscientes de que vamos a llevar a Dios a muchas partes, pero ser consciente de que no podemos destruir ese templo donde habita Dios en medio de nosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de Bora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Bien, a pesar de que el texto habla del templo material, ¿cierto? Hemos hecho una reflexión bien bonita en este día de nuestro templo espiritual. Muchas veces, y obviamente hoy también lo he dicho, de que tenemos que aprender a respetar nuestro cuerpo. Yo creo que pasa algo. Si tú no te amas, tú no te respetas. Tú pones tu vida en la vida de los demás. Si tú no te valoras, si tú no te quieres, si no tienes esa buena autoestima, entonces vas a demeditarte, vas a permitir que los demás abusen de ti, vas a entregar tu cuerpo al placer. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de algo. Estaba perdiendo el control del templo. Los judíos estaban perdiendo el control y estaban haciendo muchísimas cosas. Lo estaban convirtiendo en un mercado. Pasemos a nuestra vida. Si nosotros no tenemos el control de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, los demás van a hacer un mercado con nuestra vida. Pídele esta mañana al Señor. Señor, ayúdame a controlar mis impulsos. Por ejemplo, si alguien tiene familia, si alguien tiene esposo, si alguien tiene esposa, ¡hey! Ese es el templo también. Tú tienes que aprender a respetar tu templo. Tu templo es tu familia, tu templo es tu esposa, tu templo son tus hijos. Toma el control de tu vida. No desprecies tu cuerpo, no desordenes tu templo.
¿sí? No permitas que tu templo sea destruido o sea asaltado o sea una plaza de mercado. Finalmente también podemos hacernos esta pregunta hoy. ¿Cómo está tu templo? Ya dijimos con la primera lectura y la segunda, ese templo interior. Ahora con el Evangelio podemos hablar del templo de mi familia, del templo de mi hogar. ¿Cómo está tu hogar? ¿Es verdaderamente un templo o necesita más la gracia de Dios? Yo creo que esta mañana puedes decirle al Señor, Señor, dame la gracia porque mi templo familia, mi templo esposo, esposa, mi templo hijos están necesitando de ti, están necesitando ese frescor, esa vida, esa purificación. Así que hoy con esta celebración, pidámosle a nuestro Señor por nuestros templos espirituales y por estos templos de misión. Tú eres el dueño del templo, tú eres el representante de tu templo, pero también eres el responsable de lo que has construido. Tú construiste una familia, tú construiste un hogar, tú construiste un grupo de amigos, tú construiste una parroquia, tú construiste un grupo social, tú acompañas un grupo de la iglesia. Ese también es tu templo. Solamente te pido que lo revises, que lleves la gracia y que tengas el control de ese templo, que también Dios habita ahí y que tú eres el encargado de llevar esa fuerza y esa gracia. Así que pídele al Señor en esta mañana, de manera especial, por el templo de tu familia y por el templo de tu pareja. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.